tardes a todos. Muchas gracias por estar hasta tan tarde acá. Sabemos que el glaucoma es un desafío y por lo tanto cualquier información extra que nos puedan dar siempre es bienvenida. Y por eso les quiero hablar de un equipo, que es el ORA, el cual nos va a dar cuatro valores principalmente. La histéresis corneal, el factor de resistencia corneal, la presión intraocular Goldman y la presión intraocular compensada por la córnea. En términos simples, la histéresis es la capacidad que tiene la córnea para absorber una onda de choque. Y hay un número mágico, que es el número 10. Sobre 10 milímetros de mercurio podemos estar tranquilos, bajo 10 milímetros de mercurio hay que tener un poquito más de cuidado. Se piensa que la histéresis corneal nos va a reflejar también lo que sucede a nivel del polo posterior, o sea, a nivel de la lámina cribosa y de la esclera peripapilar. Y de hecho un estudio demostró que los ojos con una histéresis alta, cuando aumenta la presión, la lámina cribosa se desvía hacia posterior, adaptándose a estos cambios de presión, y eso podría ser protector contra el trauma axonal a nivel de la cabeza del nervio óptico. Y un estudio prospectivo ya demostró que una baja histéresis es un factor de riesgo independiente para la conversión a glaucoma y que cada milímetro de mercurio que disminuye la histéresis va a aumentar el riesgo de desarrollar un defecto en el campo visual de un 20%. Pero no solo el riesgo de que se desarrolle el glaucoma, el riesgo también está para que progrese. Medeiros, en un estudio prospectivo de 4 años, demostró que cada milímetro que disminuye la histéresis corneal aumenta en un 55% el riesgo de progresión a nivel del campo visual y además cambios significativos a nivel del Visual Field Index. Él mismo en este estudio trató de comparar la paquimetría con la histéresis y vio que en los pacientes que estaban progresando, la paquimetría solamente pudo explicar el 5,2% de las progresiones, mientras que la histéresis pudo comprobar el 17,4% de las progresiones. Esto es 3 veces más que la paquimetría. Además, hay otros estudios que han demostrado adelgazamiento más rápido de la capa de fibras nerviosas y además empeoramiento del campo visual central. ¿Pero qué nos dicen los estudios poblacionales? Bueno, el más grande realizado fue en Inglaterra y incluyó más de 90.000 pacientes. Y acá se vio que cuando la histéresis era menor a 10,1, había un aumento significativo en la proporción de pacientes con glaucoma. Ya sabemos que múltiples estudios han demostrado que los distintos subtipos de glaucoma tienen menos histéresis corneal que los pacientes normales. Pero esto es muy interesante en los pacientes que tienen glaucoma de tensión normal, porque se ha visto que cuando utilizas la presión compensada por la córnea que te da el hora, muchos de estos pacientes realmente tienen presiones sobre 21. Y este podría ser el eslabón perdido que nos explicaría la progresión en algunos de estos pacientes. Otra cosa interesante es que los glaucomas asimétricos, el ojo más afectado siempre va a tener una histéresis corneal más baja que el ojo normal. Y esto no sucede con la paquimetría, donde casi siempre ambos ojos tienen paquimetrías bastante parecidas. Y un punto que no puedo explicar porque es largo, pero quiero dejarlo para que ahí como que esté dando vuelta a sus cabezas, es que la histéresis muchas veces me va a poder predecir cómo va a reaccionar un paciente al tratamiento con prostaglandinas, por ejemplo, o con SLT. La paquimetría, a pesar de que yo la uso mucho, y de hecho la pido mucho más que el hora, y en verdad la pido más que el hora por dos motivos. Uno, porque el hora hay muy pocos equipos en Chile donde hacerlo, es muy difícil llegar a eso. Y dos, porque los viejos hábitos son difíciles de cambiar. Yo no estoy diciendo que la paquimetría sea mala, solo estoy diciendo que el hora es mejor. ¿Ya? Entonces, la paquimetría se hizo famosa en el OATS porque demostró que era un factor predictor de conversión. Pero la paquimetría solamente está midiendo una dimensión de la córnea y no está midiendo el total de la respuesta biomecánica de esta. La tonometría de Goldman se desarrolló basándose en una paquimetría más o menos constante entre los pacientes. Y sabemos que eso no es así. Y no hay una tabla de conversión adecuada para ajustar la PIO a la paquimetría. Por eso Susana hizo un estudio tratando de ver cuál era la correlación entre distintos tonómetros y la progresión en el campo visual. Y vio que la presión compensada por la córnea estaba asociada en un 24% a la progresión, la Goldman solo en un 11% y el Iker solamente en un 6%. Y por último, Estrella nos trató de buscar cuáles son los factores que afectaban la progresión en glaucomas asimétricos. Y lo que vio es que dentro de la histéresis, paquimetría, presión y desviación media, solo la histéresis era estadísticamente significativa. En conclusión, múltiples estudios han demostrado que la histéresis está más asociada al glaucoma que la paquimetría. Por lo tanto, hay evidencia más que suficiente para incorporarlo a nuestro arsenal de exámenes. Es cierto que no sabemos exactamente cuál es el rol o el mecanismo mediante el cual la histéresis se relaciona al glaucoma, pero la verdad eso no me quita el sueño, porque sea lo que sea, me está hablando sobre el riesgo que tienen mis pacientes.
Lo que sí sabemos es que hay ojos que aguantan presiones altas y ojos que no aguantan estas presiones. Y la histéresis corneal me puede ayudar a individualizarlos y tratar exclusivamente cada uno como necesitan. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ver, ahora sí. Les voy a hablar sobre paquimetría versus hora y defender la paquimetría. Como todos sabemos, estos son exámenes que miden distintas cosas, así que para compararlo hay que llevarlas a situaciones que sean comparables. La primera situación es la sospecha de glaucoma, la segunda la progresión y la tercera que dicen las guías clínicas como referencia. Sabemos que la sospecha de glaucoma, el principal factor de riesgo conocido y modificable es la presión ocular, por lo que es fundamental saber. Para poder medirla, sigue siendo el gol estándar la tonometría planática de Goldman, la cual a su vez está determinada en parte por la paquimetría según la ley de Inver-Fick. Goldman en la década del 50 junto a Smith determinaron unas paquimetrías promedio y hicieron sus cálculos para poder determinar la presión intraocular, y Ehlers posteriormente dijo que a 520 micras es cuando esta presión era más precisa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si la paquimetría o el grosor corneal cambia, la presión puede ser alterada. Y por eso es que sabemos que hay artefactos que si la córnea es gruesa podemos subestimar la presión intraocular y la córnea delgada subestimarla. Por lo que es fundamental conocer la paquimetría si el principal factor de riesgo que nosotros queremos conocer y transmitir y es el que maneja el paciente es la presión ocular. Y sabemos que esta relación entre el grosor corneal y la presión no es lineal y no sigue nomogramas, eso no está aceptado, eso lo sabemos todos. Ahora, hay múltiples estudios que el HORA no tiene, que estos son estudios reconocidos, ensayos clínicos randomizados que respaldan esta información, en que nos dicen que unas córneas delgadas tienen factor de riesgo para progresar al desarrollo de glaucoma. Así lo hizo el HTS y el estudio europeo. Y otros estudios que también respaldan lo mismo. El HORA lamentablemente no tiene este tipo de estudios. Ahora, sí tiene otros estudios. Uno de esos es el que mencionó mi colega, en que este es un estudio en que se pesquisó 200 pacientes que tenían sospecha de glaucoma. De esos 200 pacientes se vio mediante seguimiento en campo visual quiénes podían desarrollar esta enfermedad y se quiso proponer la histéresis corneal como un factor de riesgo. Se vio que en los pacientes que que desarrollaron glaucoma, que solo fue el 20% de todos estos sospechosos de glaucoma, tenía una histéresis corneal menor. Y que por cada milímetro de mercurio menos de histéresis tenía un riesgo asociado al 21%, que fue lo mencionado. Ahora, si vemos estos números de manera crítica, quiere decir que solo el 20% de todos los sospechosos desarrolló glaucoma. Y aún así, el riesgo que en la mayoría de los pacientes era solo del 20%, y en el peor de los casos de esta muestra de pacientes fue hasta un 42%, lo que quiere decir que en la práctica o en la vida real, pesquisar un paciente con baja histéresis corneal no es tan probable. La mayoría de los pacientes no tiene una histéresis tan baja, por lo que el valor que me va a dar esto no es muy significativo. Ahora, con respecto a la progresión, ¿qué nos dice la paquimetría? Otro estudio grande, randomizado, nos dice que las córneas delgadas en pacientes que tienen presiones intraoculares basales altas sí tendrían más riesgo de progresar, y Lester posteriormente definió lo mismo. Pero aún así la evidencia no es tan clara, porque también hay estudios que dicen que la paquimetría no tendría un rol tan claro en la progresión del glaucoma. Con respecto al HORA, otro estudio del grupo de Medeiros en que se vieron una menor cantidad de pacientes y se propuso la histéresis corneal como factor de progresión, encontrándose que la presión, o sea, la histéresis basal era muy cercana al promedio, que fue lo que definió como 10, y también se definieron que para ir viendo la progresión que estos pacientes tenían, se utilizó el Visual Field Index, y se determinó que los pacientes con 1 milímetro menos de histéresis corneal presentaban un riesgo adicional de 0,25% más en su daño en BFI, lo cual es un número menor, y aún así, si nosotros analizamos esta misma muestra en la que fue realizada el estudio, solo iban a progresar 0,5% más, lo que quiere decir que estos pacientes tienen muy poco daño más y tampoco nos sirve para encontrar un progresor rápido. Ahora, este estudio es solo para mencionar que pacientes con glaucomas con cierre angular que fueron operados tenían, con un glaucoma por cierre angular descompensado, tenían histéresis bajas, con presiones descompensadas, y luego de operados a las 2 semanas cambió el valor de histéresis corneal.
¿Qué me quiere decir esto? Que la histéresis probablemente sea una consecuencia de la presión intraocular y de la enfermedad propiamente tal, y no algo para considerarlo como un factor de riesgo, o sea, algo que puede cambiar. ¿Qué nos dicen las guías clínicas? La Academia Americana, al evaluar a un paciente con sospecha de glaucoma, define dentro de sus factores de riesgo córneas adelgazadas y lo considera dentro de su estudio en el estudio inicial. La guía europea, con menor fuerza, respaldan esto, considera la paquimetría dentro del estudio inicial y lo recomiendan para establecer un perfil basal de riesgo que tendría este paciente. El hora no lo sabemos porque no dicen nada. En resumen, la paquimetría, ¿por qué yo elijo paquimetría? Es algo que tiene bajo costo, está ampliamente disponible en nuestros hospitales, en clínicas, nos sirve para determinar cuál es la presión intraocular real, determinar el riesgo, es recomendado por las guías clínicas y sí tiene un rol discutible en la progresión y no explica la biomecánica. ¿Sí? Eh, bueno, en primer lugar, quiero aclarar de que no estoy en contra de la paquimetría, la utilizo, pero eso no es lo que estamos discutiendo acá. Estamos discutiendo en verdad evidencia científica y está claro, está súper determinado que los valores que nos va a dar el LoRa son más significativos que los que nos va a dar la paquimetría. Eh, esa pequeña alteración en el Visual Field Index que dijiste solamente 0,25 es en promedio. Pero un paciente que tenga, por ejemplo, una histeresis corneal de 5, una presión elevada, pongamos 25, va a tener una pérdida mucho más importante. En un periodo de 5 años podría llegar a una pérdida del 30% del Visual Field Index. No se sabe todo sobre la histeresis corneal, al igual que todas las cosas nuevas. Pero hay que empezar a introducirse un poco en esta nueva tecnología porque no nos podemos quedar pegados en el pasado. Honestamente, yo creo que esto nos va a ayudar mucho en cómo manejamos a nuestros pacientes en el futuro. Bueno, yo estoy de acuerdo con mi colega en que obviamente la ciencia tiene que avanzar en encontrar nuevas causas. El glaucoma sigue siendo en muchas cosas una incertidumbre, falta conocimiento aún, pero quisiera agregar algo que es una limitación con respecto al examen hora. El hora propone que la histéresis corneal, en el fondo el glaucoma no es porque la córnea sea débil, sino que están extrapolando que la debilidad corneal es la debilidad que hay en el polo posterior y en la lámina cribosa, lo cual no está científicamente demostrado y tampoco hay métodos que lo puedan determinar aún. Segundo, nosotros tenemos que la histéresis corneal, la córnea está afectada por factores sistémicos para poder medirlos. Dentro de eso, todos los estudios, al descartar factores generales que puedan afectar la histéresis corneal, está incluido la diabetes. En nuestra población chilena, lamentablemente, estamos viviendo una epidemia en que cada vez hay más pacientes diabéticos, por lo que todos estos pacientes saldrían del global de estos pacientes va a ser muy poca, va a ser en un nicho muy mínimo. Como dice el doctor, si un paciente tiene histéresis de 6, efectivamente nos va a determinar que este podría ser un progreso rápido. Pero ahora en la práctica, ¿ustedes con qué frecuencia encuentran un paciente a quienes le piden hora y tiene una histéresis de 6? La verdad es que eso es muy limitado. Muchas gracias, doctor Wenger. Muchas gracias, doctor Franco. Vamos con la votación.